Estás escuchando Desencriptando por News 105.3 FM, la radio que se escucha, se ve y se siente. De vuelta en Desencriptando, analizamos la temática venezolana que tiene que ver con la liquidez monetaria, y nos llama poderosamente la atención que, revisando precisamente las cifras que maneja el Banco Central de Venezuela, que nos dio a conocer el doctor Ezio Rojas, hablaba de una liquidez monetaria de nuestro país al 31 de enero de 50.347 millones. No lo dije mal ni lo leí mal. 50.347 millones. Y llama poderosamente la atención porque, por ejemplo, si uno se retrotrae y va y cruza en el tiempo al 25 de enero del año 19, estamos hablando de 1.519 millones de bolívares en liquidez monetaria. Cifras preocupantes. Bueno, si vamos y comparamos 1.519 millones de bolívares con 50.300 millones de bolívares, estamos hablando de casi 50 veces esa cifra en cuestión de un año. Obviamente es preocupante. ¿Por qué? En una economía como la de Venezuela, en una inyección monetaria que supere 50 veces el monto en un plazo de 365 días, eso genera un motor para la inflación que estamos viviendo en este momento. Y precisamente una de las causas, no es la principal, pero es una de las que están al frente, que ha generado la inflación monetaria de nuestro país, ha sido ese descontrol en la política monetaria de inyección de liquidez. Pero esto, mucha gente lo puede pensar, bueno, ¿y qué es en efecto la política monetaria? ¿Por qué el Estado decide inyectar dinero? Y para poder tener mayor claridad o transparencia sobre este concepto o lo que significa, hoy vamos a tener como invitado a un economista desde Argentina, que, como lo dijimos al principio, Argentina es una economía que se asemeja en muchos conceptos a la venezolana, y estamos hablando de Nicolás Litvinov, autor de varios libros de economía y especialista en varios aspectos macroeconómicos, que va a estar compartiendo con nosotros desde su país algunas visiones y conceptos, sobre todo muy claros, de lo que se refiere a esta política monetaria y sus posibles efectos dentro de la economía personal de cada ciudadano dentro de esos estados. Así que vamos a darle la bienvenida a Nicolás desde Argentina para que, por favor, nos dé claridad, nos dé mayor explicaciones sobre lo que hemos estado hablando. Recuerden que su servidor aquí presente no es economista, hacemos las veces algunas oportunidades, pero es preferible tener alguna persona que nos dé mayor explicación, mayores conceptos de lo que podemos explicar en este programa. Así que un vocero autorizado, diríamos. Un vocero autorizado. Vamos a darle entonces la bienvenida a Nicolás, y sobre todo con una pregunta que yo creo que es lo principal que tenemos que tener claro. Nicolás, ¿qué es la política monetaria de los países? Es decir, ¿por qué funciona? ¿Qué es la emisión de dinero de los estados? Bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Nicolás Litvinov para el programa Desencriptando. Desde aquí, desde Argentina, voy a contestar las preguntas que me hicieron. Bueno, con respecto a la definición de lo que es la emisión monetaria forma parte de la financiación del gasto de un Estado. O sea que es una de las partes que componen el gasto del Estado. También ese gasto se puede financiar con deuda, con impuestos y con otros recursos. Entonces, esa emisión monetaria va a financiar una parte del gasto, y en base a eso, en base a la política económica que tenga un Estado y en base a las necesidades que tenga monetarias, y también al contexto general, al contexto local, a la situación global, que puede ser de crisis, que puede ser de crecimiento, ¿no? El Estado va a tener que emitir más o menos dinero. También va a tener que ver con las necesidades de cada país, va a tener que ver con el sistema político que impere en ese país, y también de alguna manera va a tener que ver con la confianza que tenga la gente
o los ciudadanos con respecto a la moneda local, ¿no? Todas estas cosas un poco más complejas, menos complejas, componen lo que es la emisión monetaria de los estados. Y la utilidad que tiene lo mismo, bueno, es, como ya dije, financiar el gasto público, parte del gasto público. Excelente, Nicolás. Yo creo que, en efecto, como nos has querido referir, es una política más de los estados que se hace dentro del sector económico, pero que hemos visto que en Venezuela y particularmente en otros países como el tuyo, en Argentina, ha podido tener algunas repercusiones en los ciudadanos. Ahora, particularmente la emisión de dinero. ¿Tú como economista consideras que estas políticas empobrecen o enriquecen a los ciudadanos de los estados que recurren a estas políticas? ¿Cómo tú consideras esto? Con respecto a si considero que estas políticas monetarias empobrecen o enriquecen a los ciudadanos de los estados, digamos, la política de emisión monetaria per se no enriquece ni empobrece a nadie, es una parte de la financiación del gasto. Lo que puede llegar a empobrecer a los ciudadanos es cuando esa emisión monetaria se hace de manera indiscriminada y en un contexto inflacionario. Cuando eso sucede, la gente no tiene confianza en la moneda local, trata de sacársela de encima rápidamente, o sea, de hacerla circular, no se la quiere quedar, y eso hace que la inflación aumente o se convierta en una hiperinflación. Entonces, lo que empobrece a los ciudadanos son las políticas que se llaman inflacionarias, que es un Estado que de repente no está teniendo buenos recursos en términos de recaudación o en términos de poder tomar deuda de las instituciones privadas o de otras instituciones públicas internacionales como para poder solventar sus gastos, y entonces decide emitir dinero. Y decide emitir dinero por encima de lo que es el crecimiento económico, ¿no? La emisión de dinero, repito, por sí no tiene ningún efecto nocivo en la economía, siempre y cuando se haga de manera responsable y se haga siguiendo una tasa de crecimiento del PBI. Cuando esa emisión monetaria se hace muy por encima del PBI y se hace para financiar gastos de la política que muchas veces pueden ser improductivos, se hace para solventar la corrupción que puede haber en un gobierno, o se hace para otros fines, o también puede ser incluso que se haga para que se emita dinero, como está pasando en la Argentina ahora, que se está pensando en la posibilidad de emitir dinero para pagar deuda tomada en moneda local, ¿no? Y eso es lo que genera discusiones entre los economistas si esa emisión monetaria para pagar deuda traería inflación o no. Entonces, el tema no es la herramienta en sí. O sea, la emisión monetaria no tiene por qué generar inflación, sino que lo que genera inflación es cuando esa emisión monetaria se hace de manera irresponsable. Bueno, de manera irresponsable o por cuestiones propias que no están relacionadas con la productividad, creo que podemos escribir un libro tanto desde Argentina como hasta Venezuela. Sin embargo, ahora, viendo tu perspectiva desde Argentina y teniendo aquí oyentes desde Venezuela que sabemos las consecuencias de estas políticas monetarias que describes en tu explicación, tú, como experto, ¿cómo ves a las criptomonedas? ¿Consideras que son una solución para las personas ante estas irresponsabilidades que se han tomado en la decisión de estas políticas, o crees que son un activo más? ¿Cómo tú le dices hoy al oyente que te está en este momento escuchando que puede ver a las criptomonedas? Pienso que las criptomonedas pueden ser una alternativa al resguardo de valor de ciudadanos que se encuentran en países en donde la emisión monetaria se hace de manera irresponsable e indiscriminada, y además existen muchas restricciones para poder acceder a otros tipos de activos financieros en donde poder poner a salvo los ahorros de las garras inflacionarias, ¿no? de los efectos nocivos que causa la inflación en el dinero. Entonces, en esos países, en esos contextos altamente inflacionarios, con gobiernos que
llevan adelante políticas muy restrictivas en términos financieros y económicos, el Bitcoin y otros tipos de criptoactivos podrían llegar a ser una posibilidad. Ahora, en términos de resguardo de valor y siempre hablando de inversiones especulativas como es el Bitcoin, en ese caso yo considero que si hablamos de un resguardo de valor que cumpla más lo que tiene que ver con paliar los efectos nocivos de una emisión monetaria, yo me inclinaría más por los stablecoin que tengan o directamente moneda dura, que puede ser que estén linkeados al dólar, por ejemplo, o a la libra esterlina, o al franco suizo, o al euro, o si no, la propuesta de Facebook con su potencial stablecoin libra, una cesta de monedas duras sería todavía mejor, y ahí sí podría ser un ahorro para que el ciudadano común pueda poner a salvo su dinero. Me parece que el Bitcoin, me parece que Ethereum o los otros criptoactivos en ese sentido tienen un riesgo de volatilidad que todavía es muy alto y que puede hacer que los ciudadanos prefieran, los ciudadanos comunes, los ciudadanos que no saben de temas de finanzas, que tienen una alta aversión al riesgo, ¿no? O sea, que no quieren tomar riesgo. Es ese tipo de ciudadanos que tienen una alta aversión al riesgo. Entonces el Bitcoin no es una solución al problema inflacionario, pero sí lo pueden ser los stablecoin como los que mencioné anteriormente. Bueno, en efecto, hoy Nicolás nos ha propuesto una de las alternativas que existen en el mundo de las criptomonedas, que son las stablecoins, traducidas al español como monedas estables, que son criptomonedas vinculadas a alguna moneda fiat que se puede decir dura, llámese el dólar, el yen, el euro, como lo mencionó él allá. Pero ese concepto todavía es necesario que lo afinquemos un poco más. Vamos a tener un programa único y exclusivo para poder explicar sobre estas monedas más adelante, porque también entendemos que son parte del universo de las criptomonedas y necesitan ser explicadas. Pero es muy importante la posición que nos brinda Nicolás, ya que él, como experto de una economía que se asemeja en muchos elementos a la venezolana, de hecho yo creo que es la que más se asemeja en la región porque compartimos también los índices inflacionarios de una política u otra, nos da la perspectiva de lo que pueden ser las criptomonedas para los ciudadanos. Una alternativa, un resguardo ante las equivocaciones o los abusos por parte de los gobiernos. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, porque precisamente eso es lo que hemos venido viendo tanto a nivel local como también sucede en Argentina. Entonces vamos a analizar un poco más sobre ese aspecto en el siguiente bloque y vamos a una pausa musical. Estás escuchando Desencriptando por News 105.3 FM, la radio que se escucha, se ve y se siente.